España se ha convertido en un caldo de cultivo de manifestaciones, todas ellas motivadas por la subida de la luz y de los combustibles. Los primeros en mostrar su malestar fueron los transportistas, luego Vox el sábado y el medio rural el domingo. Los últimos, los sindicatos. UGT y comisiones obreras se manifiestan a esta hora en varias ciudades de la comunidad. Protestan por la subida de precios, fundamentalmente los de la luz y los carburantes. También reivindican la protección del empleo en un contexto agravado por las consecuencias de la guerra de Ucrania. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Las concentraciones llevan celebrándose desde las 6 de la tarde. Una de las últimas en comenzar ha sido la de Valladolid hace media hora. Nos vamos en directo hasta allí. Lidia Corral, cuéntanos. Sí, los sindicatos han salido a la calle arropados por autónomos, por asociaciones de vecinos o por consumidores. Piden al gobierno medidas urgentes contra una subida de precios que está poniendo contra las cuerdas la economía de muchas familias. Lo que se puso ayer encima de la mesa por parte del gobierno no está concretado. Creo que es necesario que se concrete y que se concrete rápidamente. En paralelo continúan las movilizaciones del transporte, las marchas lentas de camiones y los piquetes informativos se han repetido hasta hace unos minutos por toda la región. La plataforma convocante de los paros demanda soluciones y Pedro Sánchez hoy se ha mostrado convencido de que llegarán esta semana. Daniel de la Fuente. De hecho, la reunión que estaba prevista para este próximo viernes se ha adelantado finalmente a mañana jueves, donde el gobierno tendrá que concretar cuáles son las medidas que va a aplicar. Tanto el presidente como la ministra de Transportes se muestran optimistas de cara a esa reunión y aseguran que estarán negociando el tiempo que haga falta para llegar a un acuerdo. Todo esto en medio de las críticas de la oposición, pero también de socios habituales del gobierno. Vamos a llegar a un acuerdo esta semana, estoy convencido, con el sector del transporte para amortiguar muchas de las consecuencias del alza del precio de la gasolina y del gasoil. Las cofradías de Castilla y León han mantenido hoy un encuentro con el consejero de Sanidad. La Semana Santa no tendrá restricciones, salvo la mascarilla, si no se puede respetar el 1,5 metros de seguridad. De momento las sagradas imágenes permanecen en los templos, pero con la llegada de la Semana Mayor Cofrade y pese a que las procesiones discurren al aire libre, son consideradas un evento multitudinario, por lo tanto sigue siendo obligatorio el uso de la mascarilla tanto para el público como para los que participen, no así para los portadores de los pasos. El uso de la mascarilla será la única restricción, por lo que la principal preocupación de las hermandades será la de toda la vida, mirar al cielo. La OTAN refuerza su presencia en los países de la alianza que limitan o que se encuentran cerca de Ucrania. Desplegará más batallones en Eslovaquia, Hungría, Rumanía y Bulgaria. Mañana se aprobará en una reunión en la que se abordará la relación de Moscú y Pekín en el conflicto. Este jueves seguiremos hablando de lluvias, especialmente concentradas en el sur y en el este de la comunidad. Vuelve la calima, aunque no será tan intensa como la que tuvimos la semana pasada. Valladolid es una de las capitales en las que se han convocado las protestas. UGT y comisiones obreras consideran que la crisis de Ucrania puede provocar un impacto negativo en el empleo y piden medidas. Lidia Corral. Sí, esta mañana ha sido el turno de concentraciones, pero ahora por la tarde las manifestaciones están recorriendo todo el país. Los sindicatos salen a la calle arropados por autónomos, por asociaciones vecinales o por consumidores. Protestan contra una subida desbocada de los precios que está poniendo contra las cuerdas la economía de muchas familias. Para que se hagan una idea, la luz en este último año se ha encarecido un 80% y a nadie se le escapa que los carburantes están en precios récord. Con el lema contener los precios, proteger el empleo, piden medidas al gobierno, piden medidas urgentes cuanto antes. Lo que se puso ayer encima de la mesa por parte del gobierno no está concretado. Creo que es necesario que se concrete y que se concrete rápidamente. No podemos aguantar más esta situación y además esto está repercutiendo también un poco en general, en la medida en que los ciudadanos tenemos menos ingresos porque los costes de la energía, de la luz nos están afectando. Eso quiere decir que el consumo se está moviendo menos. A las 8 de la tarde también han comenzado las manifestaciones de Segovia y Ponferrada. En la capital del Bierzo ha habido respuesta masiva. Miguel Ángel Blanco.
Sí, miles de personas han salido hoy a la calle. Dicen que esta es la quinta crisis consecutiva en solo 10 años. Comenzó con la inmobiliaria, con la pérdida de empleo, es decir, la demográfica, continuó con el cierre de las minas, llegó la crisis sanitaria y ahora la crisis de precios. Dicen al gobierno que tiene que cambiar su política impositiva. Hemos preguntado a cargos socialistas, dicen que no es una manifestación contra el gobierno, sino contra la situación coyuntural por la guerra de Ucrania y que debe arbitrar soluciones la Unión Europea. En Segovia un centenar de personas ha secundado esta manifestación. Hay sindicatos, hay representantes de asociaciones de vecinos. La marcha está a punto de llegar a su punto final. En la Plaza Mayor de Segovia piden que se regulen los precios para que la inflación disparada no bloquee la negociación colectiva. Suben los precios, suben los beneficios de las grandes empresas, pero no los sueldos de los trabajadores, que son cada vez más pobres. Y estas son imágenes de Madrid, multitudinaria manifestación por las calles de la capital. Las primeras estimaciones cifran en cerca de 5.000 las personas que han reclamado esta tarde al gobierno que actúe ya para frenar la subida de los precios. Los principales líderes sindicales han encabezado la protesta. La Unión Europea tiene que encarar esta crisis como lo es, global, fundamentalmente europea, tomando medidas que bajen los precios energéticos, que bajen los precios de la luz, que baje la inflación en los próximos meses, es decisiva para el futuro de España. Una veintena de camiones ha partido del polígono de Valcorba en Soria en una marcha lenta convocada en protesta por los precios del combustible. Han circulado incluso por la Nacional 122 para dar visibilidad a su situación. Las protestas han culminado en el centro de la ciudad. Los transportistas han convocado una manifestación nacional este viernes en Madrid. Será a pie y comenzará frente al Ministerio de Transportes. Sigue sin llegar el acuerdo. El Gobierno continúa sin sentarse a conversar con ellos y los piquetes y acciones de protesta no cesan. Los transportistas se manifestarán el viernes en Madrid. Si sigue sin llegar el acuerdo, está convocada una concentración nacional. La protesta será a pie y empezará en el Ministerio de Transportes a las 10 de la mañana. Mientras, piquetes como este en el polígono de Santovenia, en Valladolid, han sido la constante de la jornada. La unión hace la fuerza, lo que saquemos será para todos. ¿Podéis aparcaros un ratillo por ahí? ¿Nos echáis una mano? Mañana los convocantes barajan organizar una nueva marcha lenta en Valladolid. Esta, con más de un centenar de camiones, ha recorrido hoy Salamanca y esta otra, Zamora. En ambas y en los diferentes piquetes en polígonos industriales de la comunidad no ha habido incidencias, sí vigilancia de la Guardia Civil y también solidaridad de los compañeros al volante. Voy a estar un ratito parado, pues, porque es que otra cosa no puedo hacer, yo soy asalariado. Están estos hombres comiéndose aquí el marrón, tenemos que estar todos parados. En León, después de esta concentración y con la manifestación de Madrid a la vuelta de la esquina, los camioneros piden de nuevo coherencia al Ministerio. Por lo menos tiene un poco de coherencia el Gobierno y se sienta a negociar con todo el mundo. Si es que nada más se pide que se sienta a negociar con todo el mundo. La delegación del Gobierno ha facilitado los datos de este paro en Castilla y León. 6 detenidos, 20 investigados y más de 2.000 camiones escoltados. Llegaremos a un acuerdo con el sector del transporte. Vamos a llegar a un acuerdo esta semana, estoy convencido, con el sector del transporte. Y vamos, señoría, a llegar a un acuerdo con el sector del transporte. Ya lo han escuchado, el presidente del Gobierno lo ha repetido varias veces hoy en el Congreso. Habrá acuerdo con los transportistas, eso dice, aunque antes tendrá que reunirse con el sector y ese encuentro se ha adelantado un día, a mañana jueves. Daniel de la Fuente. Así es, Antonio. Todos los grupos de la oposición, además de algunos socios de investidura, le han pedido al Gobierno que no pierda más tiempo y que se debe actuar ya. La ministra de Transportes ha confirmado esta tarde aquí en el Congreso que esa reunión prevista para este viernes finalmente se adelanta a mañana jueves para que el Gobierno concrete cuáles van a ser las medidas que va a aplicar y así dar una solución al sector de los transportistas. El discurso sigue siendo el mismo.
mismo se descartan esas rebajas fiscales porque aseguran que no tendrían ningún efecto y el único interlocutor válido para el Ejecutivo Central sigue siendo el Comité Nacional de Transporte por Carretera. De hecho, la propia ministra ha vuelto a repetir ese mensaje de que la plataforma convocante de los paros es una minoría radical. Sesión de control al gobierno y esta vez... Hasta el momento usted no ha hecho nada. Las críticas a Pedro Sánchez no solo han llegado desde los partidos habituales. El gobierno no puede equivocarse de prioridades. Los reproches han sido constantes por la falta de medidas para frenar la subida continua de los precios. Ustedes son el gobierno del vuelva usted mañana. Y también por la forma en la que el gobierno está afrontando las protestas de los transportistas. Se limitan a llamar ultraderecha a todo aquel que no coincide con ustedes. No son terroristas, son transportistas y tienen el absoluto apoyo de los españoles. Sobre este conflicto, el presagio de Sánchez... Vamos a llegar a un acuerdo esta semana, estoy convencido. Para su respuesta al PP, el presidente ha recurrido a la crisis interna de los populares. 2 años después, señoría, de estar con la matraca, de que la única gran solución para el país es Pablo Casado, ustedes se deshacen de esa única gran solución. Además, en este debate, su aliado en otras ocasiones ha pasado a ser uno de los más críticos. ¿No están hartas de decir que vienen a la ultraderecha? Yo creo que su discurso es el que precisamente alimenta a la ultraderecha. Por cierto, que sobre lo de bajar impuestos... Y esto no se resuelve bajando el IRPF, yo creo que eso es evidente. Tampoco se resuelve bajando incluso el IVA. Se descarta así que esa opción sea una de las que ya la próxima semana apruebe el gobierno. Mañana comienza el Consejo Europeo y la Comisión ya ha desvelado sus intenciones, entre ellas la de limitar los precios del mercado mayorista de electricidad. Se podría hacer estableciendo directamente un tope o compensando a las compañías energéticas. Esta propuesta se encuentra con el obstáculo de Alemania, que no es partidaria de modificar el modelo de fijación de precios. Bruselas actúa para paliar los efectos de esta crisis en el sector primario y asegurar el abastecimiento de alimentos. Ha aprobado un fondo de 500 millones de euros con ayudas a la agricultura, de los que 64,5 millones irán a parar a productores españoles. Además, la Comisión Europea permitirá flexibilizar el uso de los terrenos de barbecho para cultivo y relaja temporalmente los requisitos para la importación de pienso para animales. La Comisión ha adoptado un programa adicional que permite a los Estados miembros derogar algunas obligaciones ecológicas para ampliar la capacidad de producción de la Unión Europea. Es una medida excepcional y temporal. Los restaurantes empiezan a mirar de reojo a la huelga de los transportistas. De momento todo llega sin problemas, pero no por ello dejan de preocuparse. Temen que en breve termine esa normalidad. En Castilla y León los almacenes de las empresas de distribución están llenos, por lo tanto la hostelería está funcionando con normalidad. El problema puede surgir si el paro se prolonga en el tiempo. Las empresas de distribución, las que entregan a bares y restaurantes todo tipo de productos, pero sobre todo alimentos y bebidas, están empezando a vaciar sus almacenes porque lo que están entregando forma parte de su stock, de sus reservas. Hace días que los camiones no les entregan nueva mercancía. De momento, el paro de los transportistas no está afectando a la hostelería, aunque miran con cautela el fin de semana. Si quiere ir a tomar algo a un bar... No nos falta nada, pero el miedo está ahí, ¿sabes? Tienen todas las referencias. Hasta ahora los productos se están entregando. De momento nos llega todo lo que pedimos. O sea que de momento no lo estamos notando. De momento. Aunque en los restaurantes toca hacer cálculos. Hemos hecho un poquito de previsión, hemos comprado un poquito más, pero tampoco, a lo mejor lo de 2 semanas, 3 semanas, sí que ha subido un poquito el precio. Sí, que nos han dicho que si podemos coger algo más, que lo cojamos porque sí que se prevé de que haya escasez. Sobre todo en lo fresco, en el pescado. Es un restaurante que podemos poner cosas a la carta, entonces si de un producto no ha llegado, si no tengo atún hoy porque no ha llegado atún, pues habrá llegado una merluza, pues cambiamos y ponemos una merluza de otra manera, se pone de sugerencia. Los distribuidores tienen stock en el almacén para hacer frente a los pedidos. Lo que estamos haciendo es consumiendo lo que nos queda en stock. También es verdad que nos ha pillado un poco con el pie cambiado, porque nadie preveía que esta huelga iba a tener esta repercusión y esta potencia tan grande, ¿no? El problema es que no está entrando nueva mercancía. Lo que estamos haciendo es, en base a los pedidos que recibimos, pues
estar haciendo redistribución de muchas referencias, es decir, si falta una referencia determinada, intentarla cubrir con otra que sea similar o parecida. Lo que puede complicar la cadena de cara a los próximos días. La situación es absolutamente insostenible, o sea, no entiendo una huelga como esta que pueda durar mucho más tiempo. Porque el producto está esperando en las fábricas a que alguien lo recoja. La Confederación de Empresarios del Pequeño Comercio de Castilla y León se ha dado cita hoy en Zamora. Aquí han asegurado que su situación actual es dramática. A los 2 años muy complicados que llevan por el tema del COVID, se suma que ahora se han disparado todas sus facturas. La situación, aseguran, es insostenible. La situación es dramática, como todos los sectores económicos de España, pero el comercio, aunque no llamamos la atención, aunque no nos manifestamos, creernos realmente que la situación es muy mala y muchos comerciantes están pensando incluso en poder cerrar si esto continúa así. También hemos visitado los mercados de abastos y esto es lo que nos hemos encontrado. Pocos cambios respecto a cualquier otro día. La oferta de carne y fruta es similar a la de antes de los paros del transporte. Sí que hay menos cantidad de algunos productos frescos. La situación se mantiene gracias a que los puestos se nutren de zonas cercanas. El pescado que llega desde las lonjas nacionales, afectado también por el amarre de parte de la flota, genera mayores problemas. Esta semana ha ido entrando algo más de importación que de las lonjas de aquí. Porque vamos nosotros a buscarlo, nos buscamos la vida por ahí con la furgoneta. Hay mataderos cerca y el ganado está cerca. De momento no. Vienen menos cantidad o así, pero han venido. En 24 horas no sabemos nada. Hasta mañana cuando lleguemos no sabemos si vamos a tener el género o no le vamos a tener. El ministro Luis Planas se ha reunido esta tarde con representantes del sector pesquero para abordar las necesidades más urgentes a las que se enfrentan. Planas se ha comprometido a acelerar los plazos para que los pescadores puedan recibir cuanto antes las ayudas derivadas del Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, que se activó el pasado lunes. Por su parte, España aprobará un apoyo para limitar los incrementos de los precios en el gasóleo profesional para este sector. La intención del Gobierno es limitar al máximo el impacto del incremento del coste del gasóleo sobre las cuentas de explotación de los buques pesqueros de nuestra flota. Ese es el mensaje y esa es la voluntad, y esta reunión ha servido por mi parte y por parte del Gobierno para certificar ante los representantes del sector, evidentemente, esa voluntad y decisión del Gobierno de cara a la semana que viene. Por cierto que hoy también han tenido que parar las factorías de Renault en Valladolid y Palencia y la de Iveco de Valladolid. No les ha llegado las piezas para fabricar los coches ni las furgonetas. Además, en Renault se negociará mañana la modificación del ERTE vigente para una de las líneas de producción de motores. La climatología volverá a ser la principal preocupación para las cofradías de Castilla y León. Tras la reunión mantenida con la Junta, solo se ha acordado una restricción de cara a la Semana Santa, que eso sí, afecta tanto a cofrades como espectadores. Roberto Ponce. El uso de la mascarilla será obligatorio esta Semana Santa, tanto para los que participen en los desfiles como para el público, porque son considerados eventos multitudinarios y tienen gente de pie. Los únicos que estarán exentos serán los portadores de los pasos y queda en mano de las hermandades decidir si llevan o no la mascarilla. Esto se une al cambio de normativa de ayer, que dice que los positivos asintomáticos o los que tengan síntomas leves podrán participar en las procesiones sin problemas. Nos han dicho que al ser actos que aglutinan a muchas personas, que sí deberíamos llevar las mascarillas. También va a cambiar la ley el próximo lunes y entonces simplemente atenernos a la normativa general de nuestro país, nada más. Si es tan importante para ustedes la agricultura y ganadería, ¿por qué le van a entregar a la extrema derecha la Consejería de Agricultura? Sin saber todavía qué consejerías tendrán PP y Vox en el futuro gobierno de coalición, el ministro de Agricultura se anticipa con esta valoración. El proceso se está alargando y la primera consecuencia es que se retrasa la sesión de investidura. Al principio se habló de este viernes o el próximo lunes, pero ya se sabe que no será ninguno de estos 2 días. Como pronto, los plazos para convocar la mesa de las Cortes, que es el paso previo, y el pleno de investidura permitirían que Mañueco fuera presidente el martes, algo que todavía es una incógnita.
Mohamed Labad Mustafa, delegado del Frente Polisario en Castilla y León, ha acudido esta tarde a la concentración que se ha realizado en Zamora en defensa del Sáhara. Labad ha dejado claro que España debe tener buenas relaciones con sus países vecinos, pero que el Sáhara no debe ser moneda de cambio para esas relaciones. Pero no tiene que ser la moneda de cambio, es vender los saharauis, eso no vamos a aceptar. Es la segunda traición del gobierno de España. El tema del Sahara es tema de descolonización inacabada, esa es la responsabilidad del Estado español y del gobierno de España. Pedro Sánchez justifica el cambio de posición sobre el Sáhara Occidental porque dice que había que resolver la crisis diplomática con Marruecos. El presidente del Gobierno lo ha defendido en sendas visitas a Ceuta y Melilla, donde también ha asegurado que el acuerdo con el Reino Alauí garantiza la españolidad de las dos ciudades autónomas. Además, argumenta que lo que hace su Gobierno es dar continuidad al trabajo de sus predecesores, a pesar de que hasta ahora España era contraria al plan de autonomía marroquí para la excolonia. El Gobierno de España ha continuado reforzando la posición que ya en 2007, en 2010 y en 2012 distintos gobiernos, tanto del Partido Socialista como del Partido Popular, han venido manifestando. Estamos en un horizonte nuevo de plantear unas relaciones reforzadas entre Marruecos y España, y esto yo creo que es una buena noticia, porque la relación con Marruecos es estratégica para España. Sánchez explicará la decisión el miércoles en el Congreso. Esta tarde lo ha hecho el ministro de Asuntos Exteriores. Álvarez ha anunciado que viajará a Marruecos el 1 de abril y que vuelven a abrirse las fronteras de Ceuta y Melilla y el paso del Estrecho. No se trata únicamente del cierre de una crisis. Es el comienzo de una nueva etapa que se desarrollará sobre la base de una hoja de ruta clara y ambiciosa, como indican textualmente los comunicados. Todo ello redunda en beneficio de la integridad territorial y soberanía de España. Son los misiles de crucero con los que desde hace casi un mes Rusia está atacando ciudades de Ucrania, como Mariupol, que vive un desastre humanitario. Desde el otro lado de la frontera nos llegan estas imágenes. Hoy se han desplegado estas baterías antimisiles balísticos en Polonia, muy cerca de la frontera ucraniana. Su objetivo es neutralizar en el aire proyectiles rusos si se lanzan contra el territorio de la OTAN. La alianza aumentará aún más la protección de sus miembros. En su cumbre de mañana en Bruselas va a aprobar el despliegue de otros 4 batallones en Bulgaria, Hungría, Rumanía y Eslovaquia para disuadir a Vladimir Putin si tiene tentación de extender la guerra más allá de Ucrania. Es uno de los convoyes que han evacuado civiles de la provincia de Lugansk, donde las dos partes han respetado un alto el fuego. No ha ocurrido lo mismo en otras áreas de Ucrania, que el ejército ruso ha continuado bombardeando con misiles y ataques aéreos, como Kharkov o Mariupol. Moscú asegura que controla la mitad de esta ciudad del sur del país, que está resistiendo un feroz asedio que deja barrios enteros en ruinas. Como cada día, también se recogen escombros por bombardeos en zonas residenciales de Kiev. El ejército ucraniano ha contraatacado al oeste de la capital y dice que ha expulsado a los rusos de las localidades de Makariv e Irpin. La guerra no se detiene y la OTAN se prepara para que no se extienda. Un mayor incremento de nuestras fuerzas en el flanco oriental de la alianza por tierra, mar y aire. El primer paso es el despliegue de 4 nuevos batallones de la OTAN en Bulgaria, Hungría, Rumanía y Eslovaquia. Lo aprobarán en la cumbre de la OTAN de este jueves a la que acudirá Joe Biden. El presidente estadounidense insiste en el riesgo de que Putin use armas químicas. Es una amenaza real, decía antes de partir hacia Bruselas. No va a estar en la mesa una misión de paz de la OTAN como sugiere Polonia. Esto conllevaría enfrentamientos directos entre fuerzas de Rusia y de la OTAN. Putin responde ante las sanciones internacionales que obligará a los países hostiles con Moscú a que paguen en rublos su petróleo y su gas. 1 de cada 6 habitantes de Castilla y León se encuentra en situación de exclusión social, 426.000 personas. Son datos extraídos del informe sobre desarrollo social presentado por Cáritas. La pandemia ha aumentado la brecha social, que es especialmente severa con mujeres, familias monoparentales y extranjeros. Familias que una vez pagado el alquiler o la hipoteca quedan en situación de severa pobreza, o jóvenes que retrasan su proyecto de vida adulta. 1 de cada 6 habitantes de la población de la comunidad autónoma, en torno a 426.000 personas, se encuentran en una situación de importante desventaja.
Más grave es el aumento del grupo de los más frágiles, con un aumento del 54% de las situaciones de exclusión severa, alcanzando 225.000 personas. Es decir, que las personas en situaciones más críticas ya representan a más de la mitad de las personas presentes en el espacio de la exclusión social. La mujer que apareció muerta en el patio de luces de su vivienda en Tordesillas, Valladolid, no tenía signos de violencia externa más allá de los de la caída. Todas las líneas de investigación están abiertas. La Guardia Civil también continúa trabajando en conocer las circunstancias en las que la pareja de la fallecida sufrió un apuñalamiento del que el joven culpó a la víctima. Nuevo golpe al narcotráfico de la Guardia Civil y la Ertzaintza. Ha sido en una operación conjunta que se ha desarrollado en Bilbao y en Valladolid. La investigación arrancó en Pedrajas de San Esteban en octubre del año pasado. En total se han intervenido más de 18 kilos de sustancias y más de 19.000 euros en efectivo. La droga incautada tiene un valor en el mercado de 1,5 millones de euros. La operación continúa abierta, pero hay ya 9 detenidos y un investigado. 5 de ellos han pasado a prisión y una de las cuestiones que también nos ha llamado la atención es que acumulaban casi todos ellos antecedentes por delitos de tráfico de drogas, lesiones, amenazas, coacciones y otra serie de delitos, salvo estas 2 personas que hacían de escalón intermedio y de distribuidores, el que estaba ubicado en la Valladolid capital y el de Tudela. La nueva ley de tráfico ha puesto el foco también en la movilidad sostenible, con medidas especiales que afectan a los ciclistas y a los usuarios de los patinetes. Estos no podrán ir a más de 25 km por hora ni circular por aceras y zonas peatonales. Y es obligatorio el uso del casco. Roberto, Alfonso y Carlos se desplazan siempre en bicicleta por Valladolid. Cuando llega a tu altura dices, ¿qué pasará? ¿Pasará cerca? ¿Pasará lejos? ¿Me tirará? ¿No me tirará? Vas con esa incertidumbre. La nueva ley de tráfico quiere reforzar su protección. Por eso, ahora, para adelantar en las vías con 2 carriles en el mismo sentido, hay que ocupar el segundo por completo. No hacerlo bien supone una multa de 200 euros y 6 puntos. Para los ciclistas es insuficiente. Sería mucho más conveniente que hubieran puesto esa misma medida en carreteras o en calzadas con doble sentido de circulación, con un carril para cada sentido, que es donde realmente se está viendo que hay más incidencias porque los vehículos no respetan las distancias de seguridad. También se prohíbe parar o estacionar en el carril bici y ellos no pueden circular por aceras o zonas peatonales, igual que los patinetes. Dentro de la ciudad sí es lo más cómodo que hay. Los conductores de estos vehículos tienen que llevar casco, si no, sanción de 200 euros. ¿Es obligatorio llevar casco? Pues no hay ni idea. No tenía ni idea, la verdad. Es la primera vez que se legisla sobre los vehículos de movilidad personal. Estamos adaptando a las nuevas realidades y con los vehículos de movilidad personal, evidentemente, los hemos incluido en la ley. La DGT pretende que también tengan un seguro obligatorio. Todo lo tiene, pues tampoco creo que sea mucho más caro. En España circulan ya más de 2 millones. La Cámara de Comercio de León ha entregado hoy su medalla de oro a la Unidad Militar de Emergencias. Con esta distinción se reconoce la labor de la unidad, sobre todo en los peores momentos de la pandemia. Desde la UME se trabajó codo con los sanitarios en labores de desinfección, limpieza y logística. El mercado laboral ha evolucionado y a día de hoy uno de los sectores con más salidas es el de los videojuegos. Aunque no es fácil llegar a ser un referente, hay estudios pequeños que aprovechan sus oportunidades y llegan a lo más alto. Lo está intentando una pequeña empresa de Valladolid con un proyecto que ya ha sido premiado como el mejor de la industria independiente. Este videojuego de terror psicológico, premiado este año en el circuito independiente del sector, se está desarrollando en un estudio de Valladolid. Ha ocurrido algo y de aquí digamos que ya se inicia la aventura. Jorge es uno de los programadores que trabaja en él. Eres un investigador, tienes que recoger diferentes pistas, unirlas e intentar ir construyendo la historia. Esperan tenerlo disponible a finales del 2023. 11 personas están trabajando para conseguirlo. Tú puedes tener una idea, pero tu compañero de al lado te la puede mejorar. Este estudio empezó como escuela hace 8 años. Tras la pandemia, David decidió lanzarse junto con su equipo
dedicó a desarrollar por primera vez un videojuego. Poquito a poquito hemos crecido. Pues, es muy bonito decir, es que sois un estudio que no llevéis ni un año y mira las cosas que tenéis. Bueno, llevamos muchos años detrás currando. La falta de financiación es una de las dificultades que se encuentran. Tienes periodos pues, que pueden ser de 1, 2, 3, 4 hasta 6 años en los que tienes que sobrevivir realmente sin ganar dinero. Aún así, este mundo virtual es un sector en auge que necesita cubrir puestos de programadores, actores y guionistas de videojuegos. Tal día como hoy, el año pasado, se cumplían 75 años de la muerte en el exilio francés de Francisco Largo Caballero, uno de los personajes más representativos de la historia de nuestro país durante la primera mitad del siglo XX. Figura clave que ahora redescubrimos en una muestra que desde hoy se puede ver en el Centro de la Memoria de Salamanca, a través de casi 400 piezas, entre fotografías, discursos, libros, vídeos y documentos. La exposición repasa su itinerario sindical, político y humano. Un verdadero paseo por la historia a través de su biografía. Nosotros nos vamos, les dejamos ahora con los deportes y después, en cuestión de prioridades, José Luis Martín entrevistará a Isabel del Amo, gerente de los supermercados de Castilla y León. Pasen una feliz noche. Adiós.